Bien, vamos a cerrar esta exposición con la participación del doctor César Azabache, abogado por la Universidad Católica, es profesor de Derecho Procesal Penal, investigador y abogado litigante. Él va a tener a cargo el control del inicio de la investigación por lavado de activos. Doctor Azabache. Gracias, Miguel. Agradezco a los organizadores de este evento. Tengo que decir además que es un placer compartir la mesa con Alcides y con Sergio. Y tengo la difícil tarea de intentar sintetizar los dos enfoques. Me es imposible eludir la tentación de hacer un par de comentarios a algunas de las muy agudas cosas que ha dicho Alcides, ¿no? Sobre la teoría del caso, yo me voy a unir a la crítica a la moda que fue el desarrollo del entrenamiento en los protocolos de casos bajo el nombre de teoría del caso, ¿no? Para comenzar, tengo que decir que la propia denominación es insostenible, ¿no? El caso es un constructo, de modo que el caso es en sí mismo una propuesta semiteórica, en términos tópicos, ¿no? Porque ni siquiera es teoría en forma, de modo que es muy difícil tener una teoría del caso que pretenda ser al mismo tiempo la construcción del caso. Es algo así como llamarle teoría al ensamblaje del constructo, no tiene sentido. Pero siguiendo la línea del CIDES, debo decir además que el modelo del protocolo que se nos enseñó y que se difundió tanto aquí tiene una cuarta ausencia, ¿no? Alcides llamaba ausencia a la falta de un protocolo para construir o ensamblar la pretensión. Bueno, hay una ausencia más, y es que el modo en que nos enseñaron la teoría del caso, y creo que este es el principal defecto, la principal razón de mi distancia con lo que fue esa escuela, está que tampoco se explicó cómo calcular la probabilidad de éxito. Entonces nos vendieron, yo no estuve en esa escuela, no está entre mis preferencias, pero nos vendieron la idea de un protocolo para construir casos que, como dice bien Alcides, no estaban organizados en función de una pretensión, y eso ya le quita racionalidad al diseño, porque la construcción supone ensamblarse para una pretensión, pero además nos enseñaron a ensamblar casos sin calcular la probabilidad de éxito del diseño, con lo que nos entrenaron en irresponsabilidad. Ensamblar un caso sobre la base de la elección de reglas y una elección no controlada de pruebas en función a la pretensión, pero además sin un cálculo sobre cuánto éxito podía tener la elección del cuerpo dogmático que elegíamos y la elección del cuerpo probatorio que relacionábamos con él. También tengo que decir, para multiplicar las ausencias, y además voy a comentar esto porque creo que nos servirá para el modo en que quiero hacer la integración, que también nos enseñaron a ensamblar casos sin calcular la cantidad de tiempo que íbamos a usar para poder producir el resultado que no nos dijeron que teníamos que lograr. Entonces, el diseño de un caso, quiero repetir esto, el caso es siempre una construcción, supone tener en perspectiva el objetivo, y el objetivo se formaliza en una pretensión, pero supone además tener en perspectiva la posibilidad de éxito del caso, y eso es lo que nos da la medición de resultados y supone medir la cantidad de tiempo que vamos a insumir en lograr ese resultado. Y el tiempo es el que permite calcular la racionalidad de la inversión que hacemos en un caso. Esto para empezar a ver la pista de integración de la excelente presentación de Sergio y de Alcides es especialmente importante, porque cuando hablamos de casos penales, hablamos de casos en los que los recursos que se van a invertir son recursos públicos, son recursos del presupuesto. De modo que las racionalidades de asignación, que suponen mirar pretensión, mirar probabilidad de éxito y mirar tiempo, se vuelven fundamentales. Porque lo contrario que estamos haciendo es desgastando recursos escasos y desacumulando. Bueno, la pista para poder integrar la excelente presentación de Sergio y la de Alcides supone justamente percibir que estamos hablando de un delito que tiene singularidades muy particulares, el de lavado de activos. Para comenzar, no es un delito intuitivo, ¿no? Podemos llamar delitos intuitivos a aquellos que están tan asentados en lo que podríamos reconocer como la ética común, la ética de todos y todas, la ética reconocible sin necesidad de entrenamiento conceptual, que el riesgo que siempre enfrentamos es fugar hacia convertir el delito en una coartada teórica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es muy fácil para todos reconocer un homicidio.
A mata B. Eso es un homicidio. En los casos límite de los homicidios son mucho más complejos, pero también son singulares, ¿no? Los homicidios culposos por infracciones médicas son probablemente parte de los casos más complejos. Los delitos de homicidio por omisión forman situaciones muy complejas, pero en términos básicos, la idea del homicidio no requiere una reflexión teórica, es intuitiva. Juan mata B. Pasa lo mismo con el robo, una sustracción con violencia. Pasa lo mismo con las estafas. Hay un engaño que produce un desaforamiento de patrimonio. Pasa lo mismo con las falsificaciones. Hay delitos que por su antigüedad tienen un calado intuitivo en el sentido común de las personas. Y hay delitos que por su complejidad o por el evidente carácter normativo o institucional que los configura, no tienen base intuitiva. Y cuando un delito no tiene base intuitiva, su reconocimiento se convierte en una cuestión compleja. Pero además, su reconocimiento no está librado a la comunidad. Son delitos de persecución pública, delitos que requieren la intervención, la coordinación y la acumulación de valor entre agencias estatales. Uno de esos delitos es el de lavado de activos, pero por una razón básica. Y es que el lavado de activos corresponde, fuera de la dogmática del bien jurídico, del Código Penal y todo el lenguaje usual entre abogados, el delito por lavado de activos forma parte de lo que podemos reconocer en términos externos al lenguaje legal como delitos de tráfico. Delitos en los que hay algo que está prohibido comprar y vender en el mercado. Está prohibido comprar y vender en el mercado prostitución infantil. Está prohibido comprar y vender en el mercado oro extraído o minerales extraídos de manera ilegal. Está prohibido comprar y vender en el mercado especies protegidas. También está prohibido comprar y vender en el mercado dinero clandestino, dinero originado en actividades delictivas. Claro, como Alcides ha notado, todo el reconocimiento de este tipo de situaciones, cuando estamos ante un evento que corresponde a esta prohibición de comprar y vender dinero originado en actividades delictivas, produce problemas, pues. Porque en la historia de la dogmática no es una ciencia, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Es una simple acumulación de criterios y de contenidos que van formando el significado de normas. Se acumula, se sedimenta con el tiempo. En la historia de la dogmática, el delito de lavado de activos tuvo mucha influencia. Una primera tendencia que intentó recortar su ámbito de influencia a una de las formas de realización postdelictual de la ganancia del crimen. Y entonces el acento de esa primera aproximación se puso en el crimen original. De ahí viene todo el discurso sobre el delito precedente. Proviene de un momento de desarrollo del reconocimiento, de la conceptualización del lavado. Ahora el lavado no está ahí. Ahora el lavado no es una forma de intervención postdelictual sobre un delito precedente. Ahora el lavado es un evento de tráfico. Un evento en que lo que hay es dinero reconocible como clandestino, un sujeto que lo recibe, un sujeto que lo entrega. Alguien dijo en alguna conversación de este tipo que el gran problema con el delito de lavado de activos es que se construye sobre una referencia que no está en la escena. El delito precedente no está en la escena de consumación de lavado de activos. Lo que hay es un sujeto que porta dinero, otro que se para frente a él para reconocer, para recibirlo, y una cantidad de dinero que representa la ilicitud de su origen. Pero la ilicitud, por eso Víctor Prado suele decir que la ilicitud es un elemento que está dentro de los elementos del tipo subjetivo, porque no está presente en la escena, pues. O sea, en la escena no tengo cómo probar el delito precedente. En la escena, los sujetos actúan representándose el origen precedente. Por eso yo sí creo que una de las frases más logradas del acuerdo plenario que ha comentado Alcides es aquella en la que se dice que el delito precedente es en realidad el reconocimiento de la actividad delictiva de la contraparte. Es decir, el sujeto que porta ese dinero, que representa clandestinidad, se comporta clandestinamente. Y el sujeto que interactúa con él tiene que tener en la escena alguna forma de reconocer la clandestinidad de su contraparte, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la solución americana, o en una de las soluciones americanas, para dos casos, para el de lavado de activos y para el de terrorismo, el protocolo del reconocimiento está plasmado en listas, y el derecho americano tiene listas de organizaciones terroristas y tiene listas de personas buscadas por ser criminales o que pertenecen a bandas criminales o a organizaciones de narcotráfico. De modo que las listas facilitan el reconocimiento. En nuestro caso más complejo porque el derecho penal no tiene listas. El reconocimiento tiene que hacerse en función de una serie de protocolos muy complejos que Sergio ha comentado ya y que están asignados a sujetos especiales a los que se les ha encargado tener una debida diligencia especial.
Pero me quedo con esta construcción. Delitos de tráfico. Repito, no es una construcción dogmática, es una construcción sociológica de simple reconocimiento que en lo personal yo uso mucho para reconstruir o para construir bases probatorias. ¿Por qué? Porque reconocer el delito de lavado de activos como un delito de tráfico nos permite notar, por ejemplo, que es el tipo de situaciones que pueden ser interceptadas en flagrancia, en tiempo real, si organizamos las actividades de investigación para producir intervenciones en tiempo real. Todos los delitos, todos, pero especialmente los de tráfico, pueden ser interceptados en tiempo real o reconocidos como eventos pasados o históricos. Cuando se trata de delitos de tráfico, el reconocimiento de un evento como pasado histórico es algo complejo. Cuando uno enfrenta un delito de tráfico, el plan de abordaje normalmente debería intentar aproximarse a momentos de intervención en flagrancia. Y eso es lo que ha hecho durante los últimos 30 años en nuestro país, con críticas, con límites, con todo lo que queramos, pero es lo que ha hecho en los últimos 30 años en nuestro país la Policía de Drogas y la Fiscalía de Drogas. Por eso la tasa de intervención en flagrancia en materia de narcotráfico es la más alta de todas las agencias de intervención en delitos. Y por eso el margen de error, entendido gruesamente como la diferencia entre personas que son sometidas al proceso y las que son absueltas o condenadas en materia de narcotráfico, es de las menores en todo el sistema de justicia penal. Porque el narcotráfico, y esto tiene que ver mucho con los protocolos que aprendieron nuestras agencias fiscales y de policía a partir de los convenios antidrogas de los primeros años 90, los protocolos de intervención en los delitos de tráfico privilegian o le dan un fuerte nivel de importancia a las intervenciones en flagrancia. Segunda característica, si ustedes revisan las estadísticas del propio Ministerio Público, los delitos de tráfico de drogas son los que tienen menos tasa de incidencia de denuncias de particulares. Los delitos de tráfico de drogas se autogeneran, es decir, los generan las propias unidades de investigación. No pasa exactamente lo mismo con corrupción, por ejemplo, donde estamos apostando hace 20 años a que la agencia generadora de eventos sea la Contraloría, pero la Contraloría no observa eventos en tiempo real, sino que observa eventos en pasado y eso complejiza la intervención en flagrancia. Esto está empezando a cambiar, ¿no? Casos como el de César Villanueva muestran que la Fiscalía y la Policía están pasando también en materia de corrupción a desarrollar protocolos en tiempo real, en observación en tiempo real. Parte de las grandes complicaciones que hubo hacia abril-mayo del año pasado en el origen de los casos de cuellos blancos fue que en un procedimiento que estaba en observación en tiempo real se produjeron tal nivel de filtraciones que el caso terminó estallando en julio sin que se hubiera podido lograr ninguna intervención en flagrancia. Pero las fiscalías de corrupción están empezando a pensar en esquemas de observación en tiempo real. La de lavado de activos no. Miremos las estadísticas de la policía y de la fiscalía sobre intervenciones en flagrancia en caso de lavado de activos. Corrígeme Alcides, pero mi impresión es que en las estadísticas publicadas, que tienen ahora algún nivel de retraso explicable porque la pandemia ha detenido muchos procesos de análisis y tal, la tasa de detenciones en flagrancia es 0. Lo peor es que eso lleva a que el reconocimiento de la relevancia del lavado de activos a nivel penitenciario sea 0. Lavado de activos en las estadísticas del INPE es uno de los delitos que aparecen dentro de otros en penales. Otros. Es decir, la estadística sigue votando 0. Entonces, tenemos un problema si abordamos un delito de tráfico y nuestra aproximación no reconoce que entonces el objetivo tendría que ir arreglado a multiplicar las intervenciones en flagrancia. Segundo problema, y empiezo a hacer los links entre Sergio y Alcides. El segundo problema se pone en evidencia cuando notamos esta historia que con tanta precisión nos ha contado Sergio del desarrollo de los instrumentos que genera la unidad de inteligencia financiera, de los informes reservados a los reportes de base probatoria. ¿Qué sugiere esta interesante historia? Inteligencia y evidencia. No son lo mismo, ¿verdad? En los años 80 y también en los 90, Miguel es testigo de esta historia, Alcides también, nos quejábamos mucho en materia de terrorismo, que ese no es un delito de tráfico, evidentemente, es un delito de violencia física directa, pero nos quejábamos mucho los que litigábamos en terrorismo. Yo estaba en ese tiempo en el IDL, litigaba en derechos humanos, del uso por jueces de instrucción
de informes de inteligencia. Fue una práctica que se desarrolló ampliamente en la época de los tribunales sin rostro. En la época de los tribunales sin rostro se leían notas de inteligencia en juicio. Bueno, ocurre que las notas de inteligencia y los instrumentos de prueba no tienen la misma función. Las notas de inteligencia suponen una contraparte que hace inteligencia. Es decir, un cuerpo que identifica información básica relevante, lo que hace con esa información es entregárselo a otro que acumula la información, identifica tendencias, fija objetivos y desarrolla intervenciones como las intervenciones en flagrancia. ¿Cómo se hacen las intervenciones en flagrancia en materia de narcotráfico? A partir de notas de inteligencia que generan procedimientos de observación en tiempo real, que es el salto de la nota de inteligencia a la construcción del material probatorio y que termina en el procedimiento de colaboración eficaz, de escuchas, de vigilancia electrónica o de agentes infiltrados, que son los que producen la intervención. ¿Dónde comienza la evidencia? A partir de la intervención. Todo lo anterior es construcción de la intervención en flagrancia. Entonces, este debate que en efecto se produjo en la Corte Suprema y que Sergio nos ha recordado, tuvo la intervención de César San Martín y de Prado Saldarriaga, que lleva a la Unidad de Inteligencia Financiera a saltar de los informes reservados a los reportes de base probatoria, lo que pone en cuestión desde mi punto de vista, esto es solo una idea, lo propongo para que elemente el debate, es si la fiscalía que está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera es una fiscalía que pueda al mismo tiempo acumular información de inteligencia y generar su propia demanda de casos, o es todavía, lo digo con el mayor respeto, además Alcides, con Alcides hemos compartido varias veces esta búsqueda por cosas hacia atrás, o es más bien una fiscalía que todavía, a pesar del enorme esfuerzo desarrollado en estos últimos 20 años, está siguiendo los protocolos de los juzgados de instrucción. Y si es una fiscalía que todavía está no investigando, sino instruyendo sumarios escritos sobre la base de información que se puede acumular en expedientes abiertos a la defensa. Me pregunto entonces si este mismo problema, porque de varias maneras, que la Unidad de Inteligencia Financiera haya tenido que pasar de los informes reservados a los reportes de utilidad probatoria, significa que la Fiscalía no lo está haciendo. Porque quien tendría que haber pasado de informes de inteligencia a producción de evidencia es o la policía bajo dirección de la fiscalía o la propia fiscalía. Pero para eso necesitaríamos una fiscalía que se haga cargo o tome el control de la generación de casos. Y ahí viene mi pregunta. Cuando constatamos que, por ejemplo, las fiscalías de tráfico ilícito de drogas tienen una alta incidencia de casos autogenerados por el sistema y baja incidencia de denuncias de particulares, no nos provoca mirar la estadística que en lavado de activos existe o que debería mantenerse sobre la relación entre casos generados por agencias públicas y casos generados por particulares? Me pregunto entonces, y es parte del modo en que quiero juntar estas dos síntesis, si en el origen de la investigación por lavado de activos no debería haber más peso de información elaborada en términos públicos a partir de lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, pero a partir también de lo que tendría que estar haciendo, y temo que no está haciendo, la Policía Nacional. Pregunto, ¿podemos reconocer a la Policía Nacional del Perú el mismo estándar de producción de casos en lavados de activos que el que tiene la Policía Antidrogas en la producción de casos de tráfico de estupefacientes? ¿O el que tiene ahora la Fiscalía en la producción de casos sobre tráfico de personas? Es decir, estamos en esta área generando un arsenal de información construido en función a objetivos y a probabilidades de éxito que oriente el origen de los casos, o estamos trabajando bajo el modelo del juez de instrucción de los años 70 y 80, recibiendo denuncias de particulares para aplicar protocolos ciegos de captura de información que, voy a reproducir lo que dijo Alcides, no están organizados en función a pretensiones, pero tampoco están organizados en función a una lectura de la probabilidad de éxito de lo que sigue, ni están organizados en función a un autocontrol sobre la cantidad de tiempo que vamos a insumir
en producir un caso que no es un caso si no está organizado para llegar a tribunales en condiciones de éxito. Eso lleva a una pregunta adicional. ¿Cuáles son los indicadores que estamos usando para medir la efectividad de las agencias? Pienso, los de la OIF están explicados en sus informes, pero ¿cuáles son los indicadores que estamos usando para medir la efectividad de las fiscalías y de las policías en materia de lavado de activos? ¿Y sobre qué base lo construimos si no tenemos claras las pretensiones, los objetivos, la probabilidad de éxito de los casos que construimos y la cantidad de tiempo que vamos a insumir caso por caso en su construcción? Creo que en esta área es muy importante desvincularnos de los particulares. Los particulares no nos van a dar caso por lavado de activos, por una razón básica, y es que, como comencé diciendo, el delito de lavado de activos es un delito de tráfico y no es un delito de base intuitiva. Las personas no caminan por la calle con anteojos que les permitan reconocer casos por lavado de activos. Para reconocer un caso de lavado de activos se necesitan agencias oficiales. Este es un delito de impulso oficial y es un delito que solo va a operar en la medida en que las agencias puedan coordinar planes de acción que vayan más allá de los objetivos, voy a reproducir Alcides, de intención poética. No se trata de perseguir el delito de lavado de activos porque el lavado de activos daña la economía nacional. Se trata de saber qué queremos hacer, qué áreas vamos a observar. Inmuebles, casinos, tragamonedas, banca informal, minería informal, tráfico de tierras. ¿Qué áreas vamos a informar? ¿Quién se va a encargar de capturar la información de inteligencia? Ya sabemos que la que pasa por el sistema financiero vendrá de una entidad de inteligencia financiera, pero en un sistema poco bancarizado, ¿quién va a generar la información de referencia de los casos de lavado de activos que circulan fuera del sistema financiero? ¿Quién ha medido, por ejemplo, cuánto dinero circula en el tráfico de tierras en las zonas urbano-periféricas de Lima? ¿Quién está monitoreando eso? ¿No es esa un área que hipotéticamente podría mover cantidades importantes de dinero que justifiquen intervenciones en fragancia? ¿Quién está ahí? ¿Por qué no hay nadie? Porque nadie lo denuncia. ¿Y por qué necesitamos que se denuncie? Si este no es un delito de base intuitiva, no es un delito que se reconoce en la calle. Los delitos de violencia física directa sí. Las personas que sufren ataques de violencia sexual son la principal fuente para construir un caso penal por casos de violencia sexual, o por violencia familiar, o por homicidio, o por robos, o por hurto. Pero los delitos de tráfico, las situaciones no son las mismas. No podemos seguir dependiendo de particulares. Y la verdad es que me estoy consumiendo todo el tiempo en comentar las presentaciones que vinieron antes de mí, pero es que confieso que me sedujeron mucho. Permítanme presentarles algunas láminas para terminar esta intervención con las cosas que me había prometido a mí mismo contarles. Situaciones que llaman la atención. Iba a abrir esta presentación, la voy a cerrar haciéndolo, mostrándoles una sentencia que es la del 15 de diciembre de 2020 del Tribunal Constitucional en el caso Wurz Calle y Lendazuri Helgensen. La muestro porque es la última sentencia que ha publicado el Tribunal Constitucional sobre el retardo injustificado. Y esta sentencia dice literalmente que las investigaciones preliminares de la Fiscalía, como la que se dio en ese caso, las comillas muestran la literalidad del texto, no inciden de manera negativa, concreta y directa en la libertad personal de los investigados, si a lo largo de ese periodo, no obstante el tiempo transcurrido, su situación jurídica no ha variado. Cito esta sentencia porque el caso Urs Calle y Landersen Helgensen llegó a la justicia constitucional con 10 años de investigación preliminar por lavado de activos. 10 años de investigación preliminar por lavado de activos. El habeas corpus se presentó en el año 2018. Hay varios accidentes que pudieron ser discutidos por el tribunal no lo hizo. El primero, que para el año 2018, ya incluso los casos bajo el Código 1940 tienen un procedimiento propio de control de plazos. Este caso vino por habeas corpus. El Tribunal Constitucional nos dedicó una línea en esta sentencia a explicarnos si el caso había sido desestimado en el control de plazos judicial y había llegado a un habeas corpus contra las resoluciones que los estimaron. No dijo nada sobre eso. En este caso, para el año 2020, la Fiscalía había resuelto, uso comillas, el problema del plazo excesivo, formalizando denuncia. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional no dice una línea sobre si la denuncia tenía sentido o no. Y no dice una línea sobre qué pasó a nivel judicial con la denuncia, si para el 20 se había abierto el proceso o no, y si tenía sentido abrirlo o no. Hay que decir además que el Código Procesal Constitucional permite que el tribunal haga reflexiones, comentarios e incluso tome
decisiones y haga exhortaciones sobre casos de este tipo incluso, aunque, comillas, la materia se haya sustraído. Lo que hace esta sentencia, sin embargo, en un texto muy corto, es declarar que 10 años de investigación preliminar pueden no conformar un caso lesivo para los investigados. Lo que me ha llamado la atención de esta sentencia es que no tiene una sola línea tampoco que explique por qué la investigación contra Gurs Kaye y Landazuri Hergensen tomó 10 años. ¿Cuál era el evento que se estaba investigando? ¿Quién pidió esta investigación? ¿Cuál era la complejidad que justifica 10 años de investigación preliminar? Contando que una investigación preliminar de 10 años nos anticiparía un juicio de 20. ¿Por qué se justifican 10 años, el 25% de la vida útil de una persona adulta, en una investigación preliminar sin una sola palabra sobre el hecho? La razón por la que les muestro esta sentencia, porque creo que el caso Gurs Kaye y Landazuri Helgensen muestra hasta qué punto este delito complejo, no intuitivo, el de lavado de activos, por su dificultad de comprensión, nos está llevando a creer que las cosas en la justicia penal son fáciles o difíciles por el nombre que tiene el delito que se atribuye al investigado, no por los hechos entendidos como descripciones circunstanciadas en tiempo y lugar que se llevan a discusión. El judicial, el Tribunal Constitucional también, han sido especialmente insistentes en flexibilizar los plazos para los casos de tráfico de drogas y de lavado de activos. En la transparencia que les muestro, recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de agosto del 2010 en el caso de Mosquera Izquierdo, en el que el tribunal cerró la decisión con una exhortación al Congreso y al judicial de flexibilizar los plazos de investigación de lavado de activos. Pero lo que hay que flexibilizar no son los casos de lavado de activos, lo que hay que flexibilizar son los casos complejos. Y el nombre del delito no determina la complejidad del evento que se va a investigar. Pero además, 10 años de investigación fiscal no pueden dar un término neutro, salvo excepciones que entonces correspondería probar a los poderes públicos, no al ciudadano. Digo que 10 años de investigación preliminar no pueden dar un escenario neutro, porque además la investigación preliminar en sí misma conforma ya un evento difícil de explicar. El que exista la investigación preliminar es difícil de explicar. La investigación preliminar no existía en el diseño original del Código de 1991 y no existía en el diseño original del Código del 2004. Lo que habían eran 20 días para que el fiscal realice lo que se llamaban diligencias preliminares urgentes. Es decir, no sé si la persona que ha sido detenida en flagrancia es mayor o menor de edad. Necesito establecer su edad. Tengo que encontrar su partida de nacimiento o hacer un examen médico para saber a través de su dentadura qué edad es la que tiene. He encontrado un cadáver en la calle, pero no lo he podido identificar. Datos básicos para poder saber si hay que investigar o no. Para eso eran las diligencias preliminares de 20 días del texto original del Código del 91 y del original del Código del 2004. En agosto del 13, los 20 días fueron expandidos a 60 o más. Esa fue la ley 376. Y ese 60 o más se convirtió en un proceso completo de investigación por convalidación de la Casación 2008 de Libertad, 144-2012 de Ancash y más recientemente 599-2018 de Lima. Creamos un procedimiento de investigación. Claro, creamos un procedimiento de investigación que no tiene una medición de tiempo acotada. Pero además creamos un procedimiento de investigación que admite, pero no hay regla legal que explique cómo, cuándo ni para qué, tener una disposición de imputación de responsabilidad en el origen. En ambos textos, el del 91 y el 2004, la imputación de responsabilidad era la justificación para pasar a la investigación preparatoria. Doy la razón al CIDES. La diferencia para saltar de las diligencias preliminares a la preparatoria no estaba en la sospecha simple o en la sospecha reveladora. La diferencia estaba en la posibilidad de hacer una imputación. Si la fiscalía podía comprometerse con una imputación, la hacía, hoy con Alcides, sin control judicial. Hacía la imputación, la reportaba a un juez y el juez asumía competencia, no para controlar la imputación, sino para recibir las excepciones que la defensa podría anticipar como medio de defensa. Las excepciones, lo sabemos todos, están diseñadas para ser presentadas como respuesta a la acusación, pero el Código del 91 y el de 2004 permitía anticiparlas en el procedimiento preparatorio. Claro, para eso había un juez de control.
y el modo de defenderse frente a la imputación era presentar excepciones o cuestiones previas o prejudiciales, pero la imputación marcaba el paso de la preparatoria. Yo no tengo claro en cuál de estos momentos se empezó a tolerar que la investigación preliminar, que no tiene juez, tenga una imputación. Una imputación que entonces ha terminado siendo controlada solo en dos aspectos, porque no hay ninguna norma, lo dicho Alcides, que permita anticipar las excepciones a esa imputación del procedimiento preliminar. Pero la jurisprudencia ha tenido que abrir a la imputación del procedimiento preliminar la defensa por control de plazo y la defensa por imputación previa necesaria, que, voy con Alcides, no tiene nada que ver con la cantidad de prueba del procedimiento preliminar, tiene que ver con la completitud del relato. Es decir, en la poesía que ha llamado Alcides de la sentencia 1/2007, el judicial, en un juego nominalista que podría haberse abordado de otra manera, dice, ok, yo voy a tolerar que la preliminar comience con una sospecha inicial simple. Eso significa con cualquier cantidad de pruebas, no dicen cuántas, como dice Alcides, no está el peso de la cantidad de prueba, ¿no? Pero no afecta, eso no afecta la claridad del relato. Usted mató a María, ese es mi hecho, y usted mató a María el 15 de mayo del 2018. Tengo solo un testigo, pero como es preliminar no se puede controlar. Bueno, la imputación previa necesaria, lo ha dicho Alcides, no es un control sobre prueba de indicios, es un control sobre completitud de relato y punto. Ahora, ¿por qué digo esto hablando sobre lavado de activos? Porque los casos por lavado de activos, y esto me parece que es el segundo problema, el primero lo dije ya, es lo que encuentro, es una falta de coordinación en el abordaje que la Unidad de Inteligencia Financiera hace, el que hace la policía sobre lavados y el que tiene la Fiscalía. Creo que no están coordinados los tres abordajes, pero creo que el segundo problema es que tampoco está coordinado cuándo hacer una imputación a quién. La imputación a la investigación preliminar está resultando de un defecto, o lo que a mí me parece un defecto, que es utilizar en las investigaciones de este tipo protocolos intuitivos que han sido definidos por la práctica y que no tienen un manual de referencia. Un particular denuncia un caso por lavado de activos, entonces se abre a nivel preliminar y se imputa responsabilidad a quien el particular denuncia. Y como se le ha denunciado por lavado de activos, se entra a esto que, dijo Alcides con razón, provoca dudas. La investigación se convierte en una indagación sobre excesos en el patrimonio. Pero se convierte en una investigación sobre exceso de patrimonio sin que la propia Fiscalía delimite si hay un objetivo que justifica o no gastar recursos públicos en ese caso que está comenzando, no porque la policía descubrió algo o porque la unidad de inteligencia financiera reportó algo, sino porque un particular denunció a otro. Y entonces el protocolo que se aplica, que es el protocolo de análisis de patrimonios, no vinculado al hecho que se propone, se convierte en un protocolo ciego, porque hay que revisar la información tributaria, la bancaria, la bursátil, la de inmuebles, la notarial, aunque no sepamos si tiene solidez o no el hecho que se ha anunciado. Pero como hay que hacer todo eso, entonces hay que imputar. Y esa imputación en el preliminar no tiene control. Y tampoco tiene regulación legal, pues la imputación se diseñó para el preparatorio, no para el preliminar. Y lo peor es que si es un protocolo ciego de investigación, repito, no delimitado por manuales, entonces lo que pasa a continuación es que nadie está comprometido con el resultado de lo que se está haciendo y nadie está midiendo la cantidad de tiempo, ergo de recursos públicos, que estamos asignando a una investigación cuyo resultado no está definido ni siquiera hipotéticamente. Cerrando, ¿qué cosa es lo que creo que falta? Integrar a las tres agencias, integrarlas en objetivos, integrarlas en planes, integrarlas en protocolos eficientes de selección del tipo de casos que se van a investigar, moverlas hacia protocolos de reconocimiento de situaciones en flagrancia, romper la litigiosidad que ahora existe en el Ministerio Público entre primera y segunda instancia, porque el Ministerio Público se comunica de primera y segunda instancia por quejas, no por coordinación de objetivos y resultados. Creo que esto último solo ha pasado eficientemente en el equipo Lavajato, donde la coordinación entre fiscalías superiores y provinciales es tan fuerte que no tiene claro que quejarse es más o menos ineficiente. Si se archivó en primera es porque segunda va a confirmar la queja. Si no se archivó es porque segunda está de acuerdo con que el caso prosiga. Bueno, de eso se trata la coordinación interna. Creo que en el área de lavado de activos no existe. Y creo que no existe porque creo que, repito, no se está integrando el sistema desde el punto de vista de los objetivos. Aquí las preguntas que creo que hay que contestar, y creo que hay que contestarlas honestamente de todas las agencias. ¿Cuándo tiene sentido que se declare que una persona particular debe ser investigada como posible autor del delito de lavado de activos? ¿Cuándo tiene sentido que se levante el secreto bancario, se asuma el deber de organizar una compleja, muy compleja indagación sobre el origen del patrimonio que posee una persona?
cuándo tiene sentido y cuándo no imponer a una persona el enorme peso contingente que supone etiquetarla como sujeto de una investigación por lavado de activos. Y tiene o no el Ministerio Público el deber de hacerse cargo de los enormes costos colaterales que genera cuando lista a una persona como investigado bajo estos cargos. Habría que hacer una pregunta adicional. Desde el punto de vista de la Constitución, el Ministerio Público es el administrador de un recurso escaso que se llama persecución penal. Cada vez que la Fiscalía decide abrir un caso de investigación, le quita espacio de tiempo y de energía de trabajo a un segundo caso hipotético que puede estar en la fila. Una de las principales razones por las que ninguna de las tres agencias que intervienen en estos procedimientos tiene una lista clara de resultados que muestre con precisión cuántas veces gana y cuántas veces pierde la Fiscalía acusaciones por lavado de activos, no hay ninguna lista, repito, que muestre claramente cuántas veces gana y cuántas veces pierde la Fiscalía casos por lavado de activos, es el resultado de falta de indicadores de selección de casos. Y en la enorme cola de casos pendientes, también hay casos que han sido depurados por una unidad con la seriedad profesional de la unidad de inteligencia financiera. Faltaría que la policía de lavado de activos adquiera el mismo nivel que tiene la unidad de inteligencia financiera para poder observar los casos que no pasan por el sistema financiero, sino que circulan en mercados absolutamente clandestinos como los de tráfico de tierras. Termino diciendo además que en las referencias que tiene el Ministerio Público hay dos instrumentos fundamentales para poder armar un manual que primero proteja a los fiscales que quieren hacer bien su trabajo y que a veces tienen que enfrentar los desafíos del órgano de control interno o el riesgo de que si desestiman un caso de plano van a encontrar una revocatoria en segunda instancia vía una queja o vía una revisión. Ese manual que creo que debería servir como un paraguas para proteger a los fiscales, pero al mismo tiempo como una guía práctica para poder medir la eficiencia de su actividad, son la guía para las investigaciones financieras de la GAFI y sobre todo el manual OCDE, lavado de activos y financiación del terrorismo, manual para auditores e inspectores fiscales, está mal escrita la palabra fiscal, dice fiscales, que son además parte de los instrumentos a los que se refería Alcides hace un momento cuando recordaba que hay tipologías para reconocer cuándo un caso es útil o no es útil. Lo que falta es que esas tipologías se conviertan en una herramienta vinculante del Ministerio Público. Hay una directiva para administrar las reglas del principio de oportunidad. ¿Por qué no puede haber una directiva para aprobar un manual que le permita darle racionalidad y unidad al valor que el Ministerio Público sin duda puede agregar en uno de los delitos más complejos que debemos enfrentar en nuestro medio? Con eso concluyo. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias. El tiempo se ha respetado escrupulosamente. Bien, planteamos ahora algunas preguntas que pudiera tener el público sobre si creo que he visto bueno acá. A ver. Las preguntas son por escrito, por favor. Tengo varias. Dice, pregunta para Torres Espinosa, ¿cuál es el estándar probatorio que utiliza la OIF para la aplicación de la medida de congelamiento y la normativa pertinente? ¿Me copió, doctor Espinosa? Sí, correcto, gracias. La normativa es el decreto legislativo 1206, que modificó la ley de creación y funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, y donde se introduce esta atribución de congelamiento, perdón, que como yo decía, la ley no es muy extensa en su desarrollo respecto a cuáles son las condiciones para habilitar esta posibilidad. Entonces hay adicionalmente un pleno casatorio sobre el caso que comenté, el caso del Fondo de Jubilados de la ENAPU, donde se ha también delimitado en parte esta facultad. Pero básicamente lo que se dice en la ley es que tiene que haber
una cierta evidencia de la posible comisión del delito. Ahora, hay que tener en cuenta que la unidad de inteligencia financiera, salvo el caso del reporte con valor probatorio que mencionamos en la presentación, salvo eso, no es la tarea de la unidad de inteligencia financiera la fabricación o la elaboración de pruebas. Por lo tanto, no se hace una valoración de la información con la cual se cuenta en términos de determinación de su valor probatorio propiamente. Lo que tiene que haber es una fundamentación de indicios de que hay un posible caso vinculado a lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Por otro lado, que haya un riesgo de retiro. Por el caso del FONAPU, donde estábamos viendo que el dinero saltaba de una cuenta a la otra, donde claramente estaba siendo repartido, tenía claramente ese elemento, tenía también el elemento, digamos, de cierto nivel de certidumbre por la forma como llega un dinero a la cuenta de una persona y empieza a ser transferido a cuentas de exfuncionarios de las instituciones con las que se había litigado y ganado el proceso, ¿no es verdad? Y el otro tema es la participación que yo mencionaba, que siempre se trata de tener de un fiscal que antes del congelamiento diga, yo estoy interesado, voy con esto. La última parte es la convalidación que se hace a nivel judicial, que es finalmente la garantía de derechos para la persona, porque es un juez el que va a decir sí o no a la acción de la unidad de inteligencia financiera. Bien, plantea allí mismo si hay un plazo para eso y desde cuándo se toma en cuenta el plazo. ¿Plazo para qué? Perdón, ahí, o sea, el plazo que tenemos nosotros es efectuada la instrucción al sistema financiero, tenemos 24 horas para ir al juez y darle los argumentos para que el juez convalide o revoca. Si nosotros no lo hacemos en 24 horas, el congelamiento queda sin efecto, con lo cual ese plazo se cumple escrupulosamente. ¿Cuál es el tratamiento para reportar OS y posteriormente investigar los casos de lavado cuando intervienen personas jurídicas? Perdón, la primera parte no escuché el procedimiento para... Reportar OS a puesto. A operaciones sospechosas. Esa. Bueno, una operación sospechosa que reporta un sujeto obligado es una operación que, nuevamente, no es una denuncia de un delito. O sea, el sujeto obligado cuando reporta una operación sospechosa a la UIF no está diciendo el señor Sergio Espinosa ha cometido lavado de activos, ¿no? Lo que está diciendo es que dentro de sus operaciones, porque decíamos puede ser un notario, un banco, una financiera, una AFP, dentro de las operaciones que esa empresa o profesional hace con esa persona, la operación o las operaciones que ha hecho o intentado hacer no tienen una lógica legal o económica aparente. No es que sea ilegal la operación que se intenta hacer, no es que sea un delito per se, pero no registra la lógica económica o legal suficiente al criterio del oficial de cumplimiento, al criterio de la empresa que interviene, y es por eso que se reporta. Evidentemente hay un alto nivel de subjetividad y evidentemente hay un alto nivel de necesidad de conocimiento de la actividad que hace. O sea, no es lo mismo una operación sospechosa en un banco que una operación sospechosa en un notario. Es una aproximación completamente distinta y depende mucho de la experiencia del profesional a cargo de esa empresa o negocio, ¿no? Doctor Alcides, en la formalización de la investigación preparatoria, ¿es posible insertar conjeturas? Bueno, ahí habría que dilucidar un poco a qué llamamos conjeturas. Definitivamente la Fiscalía tiene que presentar hechos hipotéticos, o sea, cosas que no están demostradas y que la Fiscalía pretende demostrar. Para esto tiene que elaborarse un relato fáctico. Ese relato fáctico no está probado, ¿no? Por su propia definición. Eso va a probarse, ¿no? Veamos, por favor, el 321, inciso 1 del código, y vamos a ver que hay una serie de cosas ignotas que no están presentes cuando se inicia la investigación.
Hasta inclusive, fíjense ustedes lo que el 321 inciso 1, ni siquiera estaba obligado el fiscal a decir quién es autor y quién es partícipe. Está obligado a dar el nombre de todas las personas contra las cuales formaliza, pero no está obligado, según el 321 inciso 1, a decir de ese conjunto de personas quién es autor o quién es partícipe. En esa medida, si a lo que se llama un relato provisional, como varios pronunciamientos de la Corte Suprema lo han dicho, si a ese relato provisional se lo quiere llamar conjetura, ¿no? Bueno, sí, sí sería conjetura, en un sentido nociológico, ¿no? Ahora, si se le quiere dar una connotación negativa a conjetura, o sea, un capricho, a mí se me ocurre, pues, ¿no? Que ha pasado algo ilícito, simplemente no sé, porque vi la cara del investigado y no me cayó bien esa cara. Claro, si se quiere decir como conjetura eso, sí, pues eso sí sería plenamente rechazable. Pero si, repito, lo que estamos hablando es una hipótesis, ¿no? Y la fiscalía dice, me propongo demostrar que pasó esto. Bueno, esto que se propone la fiscalía demostrar no está todavía demostrado. Para eso es que se abre investigación, justo para eso. Y bueno, no creo que sea muy apropiado llamar a eso conjetura. Probablemente la persona que pregunta se ha estado refiriendo a eso, ¿no? Pero hay que hacer esa distinción. ¿Sí? ¿Por qué no hay personas jurídicas condenadas por lavado de activos? Bueno, la clásica respuesta para este tipo de casos habría que ver los expedientes, pero el tema es, sin duda alguna, ya tenemos varios casos llamados mediáticos o resaltantes o famosos o emblemáticos, también se los llama, que demuestran que parece que hay un tema de una red de pesca muy grande, ¿no? Como todos sabemos, una bolichera que se respeta, echa una red bastante amplia, puede abarcar varios metros cúbicos de agua, y luego de tender esa red, se jala la red, ¿no es cierto?, con todo lo que haya quedado atrapado dentro. Bueno, parece ser que los fiscales de casos no solo de lavado, ahí César ha hecho una distinción muy interesante, sino cuando se hace el combo mix entre lavado y crimen organizado, que no son todos, ¿no? Por eso es que hay fiscalías de crimen organizado y fiscalías de lavado, y justamente, ¿no? Las fiscalías de lavado que no son de crimen ven los casos de lavado que no implican una organización criminal detrás. Bueno, cuando se da el combo mix de ambas cosas, parece que se tiende una red muy extensa, muy grande. El fiscal, digamos, tiene una red inmensa que trata de cerrar y cada vez descubre que la curva de esta suerte de círculo que quiere hacer es más amplia de lo que pensaba y más amplia de lo que pensaba y más amplia de lo que pensaba y nunca termina de dar la vuelta, ¿no? Para que esa red regrese, digamos, a la bolichera de jalar, ¿no? O sea, siempre se está tendiendo la red y esto hace pues, que los casos demoren mucho tiempo, ¿no? Ha habido justo a finales del año 20, comienzo del año 21, una ola mediática de crítica al Ministerio Público por los casos emblemáticos y claro, lo que se ha reclamado unánimemente por parte de cierto sector de la prensa crítica es, bueno, no se está definiendo pues en el área chica, ¿no? O sea, tal persona ya tiene años investigada y hasta ahora nada, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que hay al respecto? Y hay incluso sobre este lamentable conflicto de representantes del Ministerio Público, de casos emblemáticos, que es un escándalo que ha estado pasando durante el pasado mes de febrero. También, ¿no? Una de las cosas que se dicen de las 3 fiscales involucradas es que hasta ahora no presentan casos, o sea, tienen abierta la investigación y no presentan casos. Entonces, creo que es un problema de, como ha incidido mucho César, de plantear de manera estratégica qué es lo que yo quiero hacer como fiscal, qué es lo que quiero demostrar para poder recoger la red en términos, digamos, de manera muy eficiente. Yo me permito, Miguel Ángel, hacer una comparación entre el león y la chita.
La chita no el pescado este con el cual podemos hacer una chita frita o un sudado o un ceviche o qué sé yo, sino este felino. El león suele cazar en manadas y su objetivo es manada. Es una manada cazando manadas. Casi solo tienen éxito en el 25% de los casos. ¿Por qué? Porque las manadas, sobre todo, por ejemplo, las manadas de impalas, ya tienen estrategias jurídico-procesales para eludir el ataque del león. El impala salta en zigzag y entonces los leones se desconciertan y no saben a quién seguir. En cambio, la chita, este felino más delgado, que es el animal terrestre más veloz, puede superar los 100 kilómetros por hora, trabaja bajo el principio jurídico ojo de loca, no se equivoca, ¿no? Es una sola chita que persigue un individuo. O sea, la chita está mirando la manada horas, así, horas está contemplando hasta que se decide por una presa. Y una vez que emprende esa carrera, que repito, puede llegar a superar los 100 kilómetros por hora, va por esa presa. En el camino se le pueden caer tropezándose otros animales. No los mira porque él se ha fijado en un animal. Va por ese animal. Bueno, su eficacia supera el 75%, ¿no? Entonces, necesitamos un poco más de fiscales, menos fiscales leones y más fiscales chita, ¿no? Que trabajen, repito, bajo el principio jurídico ojo de loca, no se equivoca, ¿no? O sea, que tengan una meta certera, ¿no? No me voy a dispersar llamando a un montón de personas, no voy a recolectar todos los papeles del mundo, no. O sea, pocas personas, preguntas bien puntuales, algunos documentos, ¿no es cierto? Y entonces tengo una red mucho más asible, ¿no? Una red mucho más pequeña de la cual puedo jalar y tener frutos más efectivos, ¿no? Eso es todo un trabajo que definitivamente ya el alto mando del Ministerio Público sabrá corregir en su momento. Doctor Sabache, una pregunta sobre la denuncia de los particulares, ¿no? Que habla de la ley 3424, ¿no? La pregunta es. ¿Qué opina de la denuncia de los particulares? A ver, me detengo un poco en la denuncia de particulares en general. Es una preocupación válida, ¿no? De hecho, en el intercambio previo, cuando estábamos comentando qué íbamos a decir, Alcides lanzaba una pregunta de intención metodológica que decía que sea un particular significa que se equivoca, y Alcides mismo contestaba, ¿no? Bueno, pues eso dependerá de cuál es la precisión del evento que relata y cuál es la credibilidad del apoyo, ¿no? Hay una fórmula, a ver, varias de las cosas que Alcides ha criticado como poéticas tienen que ver con la enorme dificultad que tenemos para centrar reglas tópicas que nos permitan tomar decisiones en zonas de incertidumbre. Por ejemplo, primero con las denuncias particulares no tiene nada que ver, nada de tópico, tiene que ver con una cuestión de intereses y de intervención en el hecho, ¿no? En los crímenes de sangre, los llamados delitos de violencia física directa, la víctima es la principal fuente para reconstruir el hecho, no hay otra manera. Piensen, por ejemplo, en el enorme dilema probatorio que representan siempre los delitos de violación sexual en escenario cerrado. ¿Cómo descubrimos que algo ha ocurrido si no es la víctima en escenario cerrado quien rompe la clausura en la que se encuentra y relata el evento? Los crímenes de violencia física directa suponen un protagonismo muy fuerte de las víctimas. Los crímenes institucionales no. Los crímenes institucionales no. De modo que el Ministerio Público debería tener herramientas inteligentes que le permitan dar una atención diferenciada a las víctimas en función a cuál es su relación con el delito. Y la tiene. El Código Procesal Penal no trata igual a quienes denuncian un hecho con vocación de presentarse como agraviados en un proceso judicial respecto a cualquier otra persona que también puede denunciar el hecho, pero a la que la ley le exige un relato claro y acabado sobre el evento que denuncia. ¿De acuerdo? Habría que decir además que no siempre las denuncias de los particulares merecen una carpeta abierta con una imputación hacia otro. Es muy fácil imaginar sistemas, existen mucho en el universo del compliance, no el de los manuales sobre compliance a que se refiere el CIDES, sino que el verdadero universo de compliance, existe un procedimiento que se llama el de buzones, ¿no? Donde, que se ha usado aquí en alguna época, en la época en que se creó el Tribunal de Honor Anticorrupción del Ministerio de Educación, en la época de Gloria Helfer, ¿no? Donde se permitía que los particulares depositen denuncias en buzones.
las denuncias en buzones de particulares en casos que no les afectan, sino que son casos de interés público, no desembocan en una carpeta con una carátula y una disposición de imputación, sino que desembocan en una base de datos que es analizada por un cuerpo de inteligencia que busca regularidades y sobre la base de esas regularidades genera bases de investigación. Imagino entonces un buzón o un procedimiento de buzones en el Ministerio Público que permita que casos de tráfico de personas, de tráfico de dinero en lavado de activos o de tráfico de especies protegidas vayan a un buzón que le permita a un cuerpo de la policía, por ejemplo, asesorado por fiscales, marcar tendencias y notar que si hay 10 denuncias que indican que han visto mujeres menores de edad entrando a un departamento en San Borja a las 4 de la tarde y saliendo a las 10 de la noche, y hombres u otras mujeres adultas entrando al mismo departamento con licor, pues entonces ese puede ser un prostíbulo clandestino. Entonces un buzón que muestre que en el mismo barrio hay 3 o 4 personas que muestran lo mismo, puede alcanzar para que un fiscal decida hacer un operativo con orden judicial o iniciar un procedimiento de videovigilancia que descubra un prostíbulo clandestino. Procedimiento completamente distinto, porque se trata de un delito público, institucional, no de víctima de violencia física directa, que sin embargo puede ser mucho más efectivo y puede conducir al objetivo de lo que estamos llamando crímenes de tráfico, una intervención en flagrancia producida por el resultado de información acumulada que adquiere valor por la acumulación y que se convierte en probatoria porque la acumulación de información muestra tendencias que pueden ser posibles de investigar. Entonces no se trata de cerrarle la puerta del sistema a las víctimas, se trata de hacer un uso inteligente de lo que las víctimas pueden aportar en función a los diferentes tipos de situaciones que involucra un delito, y considerando en este caso que el delito de tráfico es eso, es un delito de tráfico, no es un delito de violencia física directa. Hay una pregunta relacionada, dice que en lugar de admitir las denuncias, estas no deberían ser derivadas a la unidad de inteligencia financiera. A eso me refiero. De hecho, es un procedimiento análogo al del buzón. Lo que pasa es que la unidad de inteligencia financiera está especializada en casos que atraviesan el sistema financiero. Y muchos de los casos de tráfico, también en materia de lavado de activos, no pasan por el sistema financiero. ¿Qué cosa ocurre si 10 pobladores de un asentamiento humano en Caraballo denuncian o tienen la historia de una caseta de venta de terrenos clandestinos detrás de un cerro? Eso no va a pasar por la unidad de inteligencia financiera porque el dinero que se acopia en el tráfico de tierras no pasa por bancos. Ahí el buzón tendría que ser la policía. Pero claro, no tenía ningún sentido que la fiscalía abra una carpeta de investigación por cada denuncia de estos pobladores, impute a alguien cargos por lo que ese poblador ha hecho, abra un procedimiento formal para levantar información de registros públicos, del sistema financiero, de impuestos pagados y de la bolsa de valores por una persona que está siendo sindicada por traficar tierras en el mercado clandestino y que además solo podría ser adecuadamente investigada cuando se acumulan varias denuncias en una sola base de datos que no tiene por qué ser una carpeta fiscal, que puede ser una carpeta policial de indagación, que por acumulación de información permita, por ejemplo, hacer videovigilancia en esa caseta, permita ver quiénes se llevan el dinero que se recoge en efectivo cada día por los lotes de terreno que se trafican, a dónde lo llevan, quién lo guarda y hacer una intervención en flagrancia. Eso no se puede hacer en una carpeta fiscal porque las carpetas fiscales no funcionan por acumulaciones. Las carpetas fiscales funcionan, por eso digo, con el protocolo antiguo de la instrucción del sumario. Escritas, engrafadas, cosidas y con imputaciones o dirigidas contra quienes son responsables. Falta entonces un nivel que aproveche la información de inteligencia. Y vuelvo a decir lo que dije primero. Si el sistema ha terminado forzando la unidad de inteligencia financiera, forzándola de cierto sentido, ¿no? Porque también es muy bueno que lo haya podido hacer, de dar el salto de generar informe de inteligencia a reportes de relevancia probatoria, es porque el Ministerio Público y la Policía no lo están haciendo.